Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Otro Lado. Mi nombre es Catherine Romano y en el programa de hoy hablaremos sobre la entrevista periodística. Para esto tenemos a una invitada muy especial, bienvenida. Ella nos va a estar hablando todo lo que es la entrevista periodística. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué es la entrevista periodística? Cuéntanos un poquito más de eso. Ay, gracias por invitarme. De verdad, para mí un placer poder educar a la comunidad. Tomando en cuenta esta primera pregunta que me haces sobre la entrevista periodística, te cuento que, bueno, es un diálogo que se da entre una o más personas con el objetivo de obtener información sobre un personaje o un acontecimiento. También se puede definir como una conversación que realiza un periodista con otra u otras personas para obtener opiniones sobre hechos de actualidad, sobre temas de interés, o sobre las opiniones, interpretaciones o actitudes de él o las personas que entreviste. La entrevista puede ser radiofónica, puede ser televisiva o escrita en medios digitales o físicos. Y bueno, la entrevista periodística puede ser formal e informal. Para determinar esto, bueno, se debe conocer si el entrevistador sigue un modelo, una planificación como un poco más estructurada al momento de realizarla y presentarla. Al igual que la redacción también va a definir si es informal o informal. Excelente, muchísimas gracias por aclararnos. En este caso, queremos preguntar entonces, ¿cuáles son los tipos de entrevista periodística que existen? ¿Podrías contarnos más? Bueno, con el tema de los tipos de entrevista tenemos tres tipos. En primer lugar, tenemos la entrevista de opinión, que esta entrevista tiene la finalidad de que el entrevistado pueda dar a conocer sus puntos de vista y argumentos sobre un tema determinado. En otras palabras, bueno, que se pueda expresar, que pueda expresar su sentir ante situaciones que ha vivido o de las que tiene bastante experiencia. Por ejemplo, tenemos a un actor clave del gobierno o de la oposición y queremos conocer su punto de vista en relación al escenario económico del país. Para eso se hace una entrevista de opinión. Es muy importante que su opinión pueda ser incluso contrastada con otras. Tenemos luego la entrevista informativa, como el mismo nombre lo indica, solo busca conseguir información sobre temas específicos de interés social. Un ejemplo de ello lo podemos ver en las entrevistas a políticos, funcionarios públicos, cuando, por ejemplo, yo periodista tengo el deseo de escribir sobre un tema que es noticia, como por ejemplo las elecciones presidenciales en Venezuela. Puedo recurrir a la entrevista de especialistas en política, politólogos o ciudadanos, con el objetivo pues, de obtener información de interés que sustente mi tema de investigación. Y bueno, en tercer lugar tenemos la entrevista de personalidad, que se busca en esta entrevista que el entrevistado pueda exponer sus puntos de vista según su propia personalidad y conocer más a fondo su vida y su trayectoria. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, tener conocimientos de que el líder o la líder de una ONG está destacando por su trabajo públicamente. Bueno, podemos entrevistarlo para conocer su trayectoria, qué lo trajo a este punto, qué lo mueve a hacer el trabajo que realiza. Tomando en cuenta que existen estos tipos de entrevista, también me imagino que existen tipos de titulación periodística o tipos de titulación para estas entrevistas. Entonces, quisiéramos conocer un poquito más sobre cuáles son estos tipos de titulación que se utilizan en la prensa digital o escrita. Sí, bueno, hablemos de los tipos de titulación, porque para nadie es un secreto que una parte importante de la noticia es en definitiva sus titulares. Escribir un titular correctamente para las noticias es una tarea difícil que el periodista debe conseguir dominar, porque es que se trata de resumir la esencia de todo lo que escribimos en un número de palabras muy limitado que llamen la atención de los lectores. Existen varios tipos de títulos periodísticos. Por ejemplo, el primero es el título expresivo, que estos títulos hacen referencia a la alusión de los sentimientos que la propia noticia produce. Es decir, pone el ojo en el protagonismo de los sentimientos. Evidentemente, para usarlo se debe tener conocimiento previo sobre el tema, por lo que es un tema que no necesite tanta contextualización. Estos títulos son más propios como de la prensa deportiva, por ejemplo, la sacó del estadio por goleada. Son temas que cuando la gente lee ya sabe más o menos a qué se refiere. También tenemos los títulos apelativos que suelen apuntar al tema que despierta cierta curiosidad de forma general, más que la noticia en sí. Su principal objetivo es sorprender atendiendo a lo más extraño o lo más sorprendente de la noticia. Esto se tiende a usar, por ejemplo, en la prensa sensacionalista.
Fiesta acabó en tiroteo, señales de que el fin está cerca, mató a su hermano por una foto. Son temas que de primera mano muestran interés. También tenemos los temáticos que mencionan el tema de la noticia, pero no aportan mayor información. Esto sirve para artículos u otros géneros periodísticos no informativos, por ejemplo, falta de agua, pan de cada día en Venezuela, o falta de iluminado vial, un problema que afecta a toda la población. No dan mayor información de lo que se va a hablar, pero es algo que todo el mundo conoce. También tenemos los informativos, que son los más recomendados para la prensa, explican lo que ha pasado, quién es el sujeto, cuál es la acción que se ha hecho, y siempre se utiliza el tiempo verbal presente para dar una sensación de inmediatez. Por ejemplo, protestas continúan frente al Tribunal Supremo de Justicia. Otro ejemplo podría ser más de 50 niños enfermos a raíz de la mala calidad del agua. Imploran ayuda del Estado. Estos son más o menos este ejemplo de los títulos. Y también tenemos el que es como un acto de habla que se suele utilizar destacando la declaración de la persona que protagoniza la información. Puede tratarse de una cita textual que reproduzca fielmente las palabras de quien la dice. Puede ser una cita también indirecta donde se recoge la idea, pero no las palabras literales. Por ejemplo, se tiene que encomillar lo que está diciendo. Por ejemplo, María Corina Machado habla directo al pueblo. No quiero ser la líder de la oposición. Las palabras literales que se dijo van entre comillas. Excelente, y bueno, ya entrando un poquito más en lo que es en la práctica de la entrevista, ¿cómo se estructura una entrevista o cómo sabemos cuál es la forma correcta de estructurar la entrevista tanto para entrevistar a una persona como para luego editar y hacer la redacción de toda esa entrevista? ¿Cómo es toda esa estructura? Así es, bueno, la entrevista, como lo dices, tiene una estructura que se debe seguir. Cualquier tipo de entrevista periodística, escrita u oral, cuenta, como te digo, con una estructura determinada. Introducción, desarrollo y cierre. En la introducción se plantea el tema a tratar o un pequeño paseo por la vida y trayectoria del entrevistado. El desarrollo presenta las preguntas y las respuestas y el cierre se hacen aclaraciones o actualizaciones y se resume como lo tratado en la entrevista. Las entrevistas deben estructurarse desde el inicio, desde que se elige el perfil del entrevistado. Te voy a dar algunos pasos que yo normalmente sigo y que pueden funcionar. Primero es elegir al personaje y concretar una cita para la entrevista. ¿Por qué? Bueno, la elección del personaje dependerá, bueno, del criterio de cada periodista, quien, bueno, debe definir qué tipo de tema o hecho específico le interesa ampliar o tratar, ya sea por relevancia social, política o cultural. El personaje debe ser experto en el tema. Aquí no importa tanto su popularidad o su jerarquía. Lo realmente es esencial que desde su conocimiento y su experiencia resuelva las preguntas sobre el tema y brinda la información pertinente que se solicita y que para nosotros como periodistas es importante. El segundo punto sería investigar a profundidad el tema y el personaje. Este es un paso clave porque de él depende el éxito de la entrevista periodística. Es necesario antes del encuentro con el personaje investigar y documentarse sobre el tema que se va a tratar en la conversación e incluso sobre el mismo personaje, con el fin de elaborar preguntas interesantes que revelen nuevos detalles sobre el asunto, la vida o la personalidad del entrevistado. Es importante conocer a quién vamos a entrevistar. Luego viene lo que es establecer el objetivo de la entrevista. Como periodistas o entrevistadores es crucial saber de antemano para qué nos estamos preparando. Es decir, cuál es el objetivo principal de nuestra entrevista, qué información buscamos obtener, que no solo resuelva nuestras dudas, sino que sea especialmente de interés para el público, que al final es quien va a leer y quien va quizás a evaluar nuestra entrevista. También está lo que es seleccionar el tema a tratar con ayuda de un guión. Antes de ir a la cita con el personaje o el especialista en el tema, es recomendable elaborar una serie de preguntas que estén vinculadas a unos temas puntuales y que igualmente cumplan con el objetivo que nosotros como periodistas o entrevistadores nos planteemos. Por ejemplo, podemos escribir los temas que pensamos abordar durante la entrevista, ya sea en una libreta, en un bloc de notas o incluso desde un dispositivo móvil como la tablet o un celular, que es lo que casi siempre tenemos a la mano. Y bueno, también está realizar una lista de preguntas para la entrevista. Así como es útil prepararse para una serie de temas para tratar durante la entrevista, también es realizar una lista de preguntas que sirvan para orientar la conversación. Pero recordemos siempre prestar atención, escuchar, intervenir cuando a partir de las respuestas que brinda el personaje nos surjan nuevas interrogantes. Las preguntas deben ser claras,
comprensibles y pertinentes en el tema. Las preguntas deben ser abiertas, que conduzcan al entrevistado a responder con suficientes argumentos, explicaciones, como que nos den cabida quizás a preguntar otra cosa o hablar del mismo tema, pero una pregunta que quizás no tenemos. Las preguntas para una entrevista deben contribuir en la profundidad y la justificación de los temas que nosotros mismos nos hemos planteado. No podemos dejar que se salga como del tema que ya definimos. Y algo también muy importante, como os decía al inicio, es conocer al personaje. Antes de realizar la entrevista hay que conocer al personaje lo mejor posible, como cuáles son sus gustos, qué actividad practica durante el día, cuál es su estilo de vida. Conocer esta información nos va a ayudar en la formulación de las preguntas. Por ejemplo, si el entrevistado prefiere hablar poco, lo más conveniente es formular preguntas abiertas que lo motiven como a expresarse más ampliamente. Y si por el otro lado el entrevistado no se extiende mucho para argumentar, entonces es necesario hacerle preguntas más específicas. Otra cosa que yo también recomiendo bastante en todo esto, lo que es esta estructura, es tomar notas y grabar la entrevista de ser posible. Es recomendable que, bueno, mientras realizamos la entrevista al personaje, tomar nota de la información más relevante, porque, bueno, esto nos va a ayudar posteriormente cuando nos sintemos a producir o a escribir la entrevista, ya sea por un video o por un texto. Tener estas notas nos va a ayudar muchísimo. Y por otro lado, grabar la entrevista también te va a servir como recurso para precisar nombres, lugares, cifras o números que no te hayan quedado suficientemente claros o que pueden ser fácil de olvidar. Todo este tema que genera quizás controversia, todo esto que ha sido expresado por el entrevistado. Y bueno, por último, dentro de toda esta estructura viene lo que es redactar y editar la entrevista periodística. Este es quizás el momento más importante en todo el proceso de elaboración de la entrevista, porque es cuando nuestro trabajo como periodistas y escritores se debe ver reflejado por medio de una construcción narrativa. Esta construcción describe de forma interesante al personaje, al ambiente, el tiempo, el espacio y el tema. Entonces, para esto será necesario seleccionar entre todas las preguntas y respuestas que tenemos de toda la entrevista, las más concretas, las que aporten información, todo lo que aporte valor a los lectores. Puedes eliminar la información repetida o que no importe, que no diga nada interesante que el lector se le vaya a quedar o que no sea de interés para nadie. Entonces, esa es como la estructura base que yo recomiendo. Y bueno, cualquier otra cosa que se me pueda escapar y que pueda ser diferente de cada periodista, esto puede cambiar, como digo, en cada periodista. Eso es lo que a mí me funciona y la estructura como base para poder desarrollar una entrevista. Muchísimas gracias por aclararnos, definitivamente nuestras dudas quedaron completamente disipadas. Gracias por venir una vez más, gracias por asistir a este programa. Nos vemos nosotros en una próxima edición. Gracias a todos por sintonizar El Otro Lado.